Que Dios te bendiga mucho, la paz de Dios sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido seas a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, amén. Y continuemos cada semana espigando, amén, y estudiando esta serie, las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Esa es la convicción, es la premisa que estamos empezando también en este pasaje, amén, para que podamos entender que ya en Cristo, amén, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para su gloria. Podemos disfrutar nosotros en ese tiempo y descansar en sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y semana a semana dijimos que estos mensajes son para levantamiento, mensajes de esperanza, mensajes en medio de toda situación, circunstancias que atravesamos en el mundo entero, aún como nación. No perdamos el enfoque, no perdamos de vista que nuestra mirada solamente esté en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y empecemos, por favor, dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, que nos guíe a toda verdad, Señor amado. Ayúdanos a comprender hoy, Señor, tu palabra, que sea un mensaje, mi Dios, que aliente, consuele, Señor, y levante, Señor, nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor amado, y llevamos cautivo a tu obediencia a Cristo todo lo que se levanta contra tu conocimiento. Alineamos nuestro corazón y nuestro espíritu al tuyo, Dios, y permítenos hoy, Señor amado, prestar atención y que prestemos, Señor, nuestros oídos, Señor amado, para escuchar tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, semana a semana dijimos que es bueno que podamos impartir y conocer tan grandes promesas. Y dicho sea de paso, dice aquí que nosotros, por esas grandísimas promesas, ya llegamos a ser parte de la naturaleza, participamos de la naturaleza divina de Dios. Es decir, que las promesas de Dios se van cumpliendo para los hijos de Dios. Amén. Y ya hemos puesto una ilustración de alguien rico que lo tiene todo, pero sin embargo se queja. Y uno que lo ve puede decir, ¿qué le pasa? Es decir, teniendo todo, ¿por qué se está quejando? Es decir, y así nos comportamos como hijos de Dios, que teniendo todo, teniendo la salvación y teniendo al dador de la vida y al Espíritu de Dios que reside en nosotros, muchas veces andamos con una vida de quejabanza en vez de alabanza, sin entender qué grandes promesas Dios tiene para con nosotros, que se cumplieron ya en Cristo, y por ende también ahora nosotros somos participantes de esas promesas. Amén. Y hoy vamos a ver una promesa muy especial. Amén. Y sé que en esta semana se recuerdan muchos acontecimientos llamados la Semana Santa y todo ello. Si bien no solo una semana al año se debe recordar la muerte y resurrección de Cristo, no solo una Semana Santa, sino vivir una vida santa todos los días y recordar a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo el Señor puso en el corazón de que en esta oportunidad podamos tocar, amén, este tema, porque vino un pensamiento de Dios y en base a eso fuimos ya escarbando y buscando oro en la palabra para que podamos hoy entender esta promesa, amén, que está en el libro de Isaías. Acompáñame, Isaías 43:16. Cuando Dios dice, y no me acordaré de tus pecados. Qué promesa tan linda. No me acordaré de tus pecados. Isaías 43:16. De ahí en adelante vamos a leer para que podamos comprender cómo Dios ya en las Escrituras, en la ley, en los Salmos, en los profetas, todo estaba hablando
y todo apuntaba a Cristo, porque Jesús mismo dijo, ¿verdad? Todo estos hablan acerca y dan testimonio de mí. Todo apuntaba a Cristo Jesús, amén, para que podamos entender el nuevo pacto y no prestemos atención a esas malas conversaciones que como que corrompen las buenas costumbres, como decía Pablo a los Corintios, porque hay muchos mentirosos en el sentido de que te dicen, no, que tú puedes vivir una vida sin pecado, es decir, no podemos nosotros andar, es decir, estar pecando. Claro que sí, es decir, no practicamos el pecado, porque la simiente que está en nosotros, dice el apóstol Juan, amén, dice no peca, es decir, el hombre nuevo, pero esta carne sí es por naturaleza es pecadora. Por eso que tengamos cuidado con aquellos cursos de 180 grados, 360 grados que te vuelven más loco que no sé qué, perdónenme, pero dice la palabra en Judas que debemos combatir ardientemente por la fe dada a los santos, amén, en el buen sentido, porque el que dice que no tiene pecado, dice, le hace a Dios mentiroso, dice la palabra en Juan, amén. Por eso que si pecamos, ya tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo, amén. Pero bueno, como una introducción. Verso 16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis, dice, a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir como ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso Dios. Por amor a mí mismo, dice, yo borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Pese que ahí no cumplieron a cabalidad todas las ceremonias levíticas, los sacrificios y todo ello, Dios dice, por amor a su nombre, dice, no, yo voy a borrar tus rebeliones, borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Y mira, esto también lo contrasta en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, porque todo esto era sombra de lo que había de venir y todo se cumple en Cristo, amén. Hebreos 8:12, dice así la palabra, porque seré propicio a sus injusticias. Está hablando del nuevo pacto, amén, en Cristo Jesús, en la sangre del Cordero, perfecto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira, y versos más antes dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Está hablando de ese nuevo nacimiento, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, amén. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Y aquí, para que podamos entender cómo el Señor prometió de no acordarse más de nuestros pecados, es decir, algo tuvo que haber. Es decir, por ejemplo, en el antiguo pacto se sacrificaban animales, se sacrificaban corderos, palomas y todo ello, es decir, Dios se valía de sacrificios para poder nuevamente tener una comunión y una relación con el pueblo. Pero bien, el salmista también en Hebreos cita el Salmo 8, o el 40, si no me equivoco, 48, amén, cuando dice, es decir, sacrificios y holocaustos no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, es decir, todos esos sacrificios solo aplacaba la ira de Dios.
pero cuando Dios preparó cuerpo, es decir, Dios se encarnó, vino, se hizo verbo, es decir, y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, porque en Cristo vimos al Padre, en otras palabras, es decir, ese fue el sacrificio perfecto, el cual agradó a Dios. Por eso, todo esto nos lleva ¿a qué? A que Jesús tuvo que dar su vida como Hijo de Dios, como el Cordero perfecto, por amor a nosotros. Dios hecho hombre, amén, por amor a sí mismo, tuvo que ser el sacrificio perfecto, porque por nosotros, por nuestros méritos, nunca alcanzaríamos ni alcanzaremos la salvación. Solo es por medio de Cristo, no es por nuestras obras ni por las obras de la ley, sino por gracia, por medio de Cristo Jesús. Pero esto vayamos viéndolo a detalle, amén. No te despegues de la sintonía, amén. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la Pascua. Esa Pascua viene del hebreo que habla de Pesaj, es decir, pasar por alto. Es decir, Dios pasó por alto lo que a nosotros nos tocaba, la maldición, ¿no? Y todo lo tuvo que cargar el Hijo. Por eso que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo que nos tocaba a nosotros, lo vamos a ver, lo pasó Jesús aquí en aquella cruz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Amén. Y en ese momento Jesús en aquella cruz, ¿te acuerdas? Y las 7 palabras que no estamos en contra de ellas son las 7 palabras que Jesús expresó en aquella cruz. Y entre una de ellas era: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió la separación. Qué difícil es esa separación. Sufrió la separación del Padre por nuestros pecados, porque Dios no podía ver el pecado, es decir, Jesús cargó. Por eso dice que Jesús no pecó, pero dice por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos nosotros justicia de Dios en Él. Amén. Sufrió esa separación y derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero vamos a la raíz. ¿Cómo nace todo esto, lo que es la Pascua? ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene para nosotros? Por eso que el Señor dijo: y no me acordaré de tus pecados, porque hay un sacrificio el cual se pagó y se ofreció para que nosotros ahora podamos tener una relación. Ya Dios dice en su palabra que nos puso en una relación correcta con Dios. Cristo nos puso en esa relación correcta. Éxodo 12:21 dice la palabra: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes en la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando veas la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta. Mira, habla de pasar por alto. No dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese, dice ahí, un muerto. La Pascua fue cuando los hijos de Israel salieron ya de Egipto. Es decir, esto me hablaba de una liberación, ¿sí? Habla la Pascua de una liberación, pero ¿liberación de qué? Dios lo estaba librando de Egipto, lo estaba librando del pecado. Eso cataloga Egipto, el pecado, el mundo, ¿ok? Y ahí el Señor ya más atrás le dijo, ¿verdad? Deja ir al faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Es decir, la Pascua era celebración de la salida de Egipto, cuando ya fueron liberados del faraón. Por ejemplo, en el libro de Crónicas se habla del rey Ezequías, que por ejemplo
cumplió y guardaban este rito, como lo dice acá, amén, pero había una salvedad, que cuando el pueblo no estaba preparado, podía celebrarlo ya en el segundo mes. Por ejemplo, se celebraba en el primer mes del año a los 14 días, esa fiesta duraba 7 días, y en el día 14 era donde se sacrificaba el cordero pascual. Y si el sacerdote no se había santificado, entonces el pueblo ya estaba lejos de Dios y por ende tenían que esperar, porque no era solamente cumplir un rito más. Ahorita veamos todo esto también para nuestra enseñanza, amén. Entonces, en el mes segundo, ya el pueblo, en este caso de rey Ezequías, eso está en 2 Crónicas 30, lo puedes leer, el pueblo no estaba listo todavía y en el segundo mes lo celebran. ¿Por qué no en el primero? Porque no había sacerdotes, santificados, ni reunido en Jerusalén. Pero Ezequías hace un llamado para poder volverse a Dios. Pero ahí vemos algo, que primero todavía no estaban ellos listos, preparados. Amén. Y ahora, entonces, después de celebrarlo en el segundo mes, es decir, porque tenía que hacerlo en el primero, llegan ellos también a hacer una excepción, y dice ahí el libro de Números también que podían celebrarlo de esa manera en el segundo mes si estaban todos listos. Y en este pasaje da unas características que también se cumplen en nuestro Señor Jesús, es decir, Cristo cumplió a cabalidad. De la misma manera, en el mismo día, en el mismo mes, fue el Cordero Pascual que se ofreció. Amén. Por eso, a ver, veamos a Números, por favor. Números 9. Números 9:9. Dice la palabra. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. Acuérdate todo esto. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Por eso dice el Salmo, que dice sus huesos no fueron quebrados de nuestro Señor Jesús. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejara de celebrar la Pascua, tal persona será cortada entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Es decir, miren, cuando nadie estaba preparado todavía, en el segundo mes podían ellos celebrar también la Pascua. Pero esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Para que aprendamos lo siguiente. Dios quiere que aprendamos esto. Es decir, para Dios la fecha, el rito, la ceremonia es importante, pero hay algo que tiene mayor relevancia: el corazón limpio. Por eso dice, ¿quién entrará al monte santo, al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, ¿verdad? Es decir, estar preparado para esa fiesta, o podemos decirlo así, para las reuniones. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a mover a salirnos de un rito, porque más importante es entregar el corazón. Todo lo que eran los ritos era una tipología, una simbología de todo lo que había de venir. Por eso que Cristo ya es nuestra Pascua, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. En Éxodo, por ejemplo, 22-3 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla cómo el Señor le sacó, amén, lo liberó. ¿Por qué? Porque había un cordero que sacrificaron, que de esa manera pasó por alto, es decir, pasó por alto Dios lo que tenía que tocarle a ellos. Y esto lo vemos en cumplimiento en la cruz, cuando Dios, a quien no perdonó, fue a su propio Hijo, es decir, a su propio Hijo cargó todo él por amor a nosotros. Ahora bien, la religión, hoy lo vemos, le da mucha importancia al rito. Ahora, no que no tenga importancia, pero el corazón es lo más importante, porque si no el rito no vale nada. Es como cualquier situación o actividad o una reunión. Es importante, pero si el corazón no es el correcto, pues el rito o esa actividad no vale para nada. Por eso que la religión cuela el mosquito y se traga el camello. La religión le da mucha importancia a lo que tiene menos importancia, y a lo que tiene más importancia no le dan importancia. Es decir, una Semana Santa, pero no una vida santa. Entonces, aquí en Números se habla, ¿no?, de preparar todo para
Pascua, no quebrar los huesos, es decir, tomar, dice ahí, comer pan sin levadura, es decir, había fechas, había ritos, había ceremonias en ese sentido, pero si el corazón estaba mal, es decir, ¿de qué servía? Dios en Salmos 4 dice, hijo mío, en Proverbios 4 dice, dame tu corazón. Por eso que Isaías 1 dice que Dios se hastió de los sacrificios, de sus días de reposo y todo eso. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Es decir, lo que Dios quiere es nuestro corazón. Es decir, que podamos nosotros entender ese sacrificio que hizo el Señor. Y la obra en la cruz fue una muestra de cómo Cristo nos reconcilió para con el Padre. Esa sangre fue la que nos limpia de todo pecado. Amén. Por sus llagas fuimos curados. Nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades, todo lo que catalogaba la lepra, el orgullo. Pero bueno, los religiosos en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, pues ellos decían no tenemos pecado, no tenemos, como muchos también hoy religiosos, como te digo, no te dejes engañar por esos cursos y todo ello, es decir, creen que no pecan, pero bueno, Jesús mismo les dijo, ¿verdad? Porque ustedes creen así, vuestro pecado permanece, ¿no? Entonces, ahora bien, aquí hay algo que quiero que entendamos. Vamos a Colosenses 2 y 13 para que comprendamos lo siguiente. Colosenses 2, 13. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Miren, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Muertos, escucha bien. Y estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y no me acordaré. El profeta Isaías dice que los pecados, dice, los botó en el profundo del mar y no se acuerda jamás. Es decir, algo que no se acuerda Dios es todo lo que nosotros cometemos, los pecados. Es decir, infringimos la ley de Dios. Y claro que sí, pero escucha bien, dice la palabra en Romanos 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es algo ya diferente, pero no hay nada que te pueda condenar. No hay un pecado que sea mayor que la sangre de Jesús. Esa sangre es mayor que cualquier pecado que tú puedas cometer. Por eso fue una ofrenda para siempre, para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero dice acá, ¿no? En la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando aquí? Dice que anuló, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros. Y aquí es bueno que prestemos atención. ¿Qué es lo que anuló Jesús? Es decir, es acta contraria que era contra nosotros. Es decir, hay que diferenciar ahí que acta y decretos no son lo mismo. Al hablar de acta, por ejemplo, en el griego es una palabra que habla de un documento, una escritura legal. Refiere a todos los mandamientos escritos en el libro, firmados, legales. Y la palabra decreto, también en griego, es dogma, que se refiere a una ley civil, es decir, que estaba escrito el compromiso y la consecuencia. No te olvides que Dios no es un Dios de concubinato, sino un Dios de matrimonio, es decir, de pacto. Es decir, que en ese sentido, nosotros, en ese entonces Israel, le fue infiel a Dios. Y por ende tenía que ellos merecer las consecuencias de sus pecados por apartarse de la ley de Dios. De la misma manera, es decir, ¿qué es lo que Jesús anuló en aquella cruz? No anuló los mandamientos, como muchas veces otros pueden decir también. No, aquí vamos a entender algo aquí muy hermoso. Amén. Dios es un Dios de pacto. Y ahí Dios cumplía, pero la esposa no cumplía, ¿no? Entonces, al hablar de dogmas, dijimos que está hablando algo de una ley civil, ¿no? Que habla de un compromiso y una consecuencia, ¿no? Es decir, había un castigo por haber faltado, por haber violado, es decir, ese compromiso, ¿no?
Y lo que Jesús está haciendo en la cruz es restaurar y librarnos de esas consecuencias, de esas maldiciones. Porque, mira, Pablo dice que todos estábamos divorciados de los pactos, de la ley, y la maldición estaba encima de nosotros. Y Jesús no quitó la ley, el acta, es decir, sino que pagó las consecuencias. Por eso que hay que tener cuidado, porque hay muchos que pervierten y dicen que quitó Jesús los mandamientos y borró. No, y eso no es verdad, sino que Jesús pagó el precio, es decir, esas consecuencias, es decir, cargó sobre él, pero los mandamientos siguen ahí. Por eso que el problema no era el acta, sino el corazón inconstante. Y de esa manera nosotros hemos fallado, y esa copa fue la que bebió Jesús. Por eso que la vida cristiana en Cristo no nos da un compromiso menor con la Escritura que se le daba a Israel, sino se nos da un mayor compromiso. Si Israel tenía un compromiso serio, la iglesia mucho más. Por eso que Jesucristo reescribió en términos correctos y nos capacitó para poder vivir por medio de su Espíritu Santo, amén, su palabra. Por eso que todo el que viene a Jesús vuelve a la Escritura. Porque siempre un pecado es una violación de la ley. Pecado es transgredir la ley, eso dice también las cartas de Juan. Y cuando un matrimonio se divorcia, pues el problema, por ejemplo, no es el acta, sino es el corazón duro del hombre que produce una carta de divorcio. Y en el diseño de Dios, pues había una ley de matrimonio, es decir, no había carta de divorcio. Eso lo hizo Moisés para los duros de corazón. Por eso Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Hay que pensar 1000 veces, calcular los gastos, es decir, esa relación de pacto no es para niños y niñas, es para gente madura. Nadie llevará un matrimonio estable fuera del vínculo, fuera de la palabra de Dios. Por eso que Jesús tuvo que anular las maldiciones que nos eran contrarias. Y eso es lo que está enseñando la Escritura. Amén. La ley y el testimonio no fueron abolidos por Cristo, sino los decretos, maldiciones que nos tocaba. Por eso Jesús pasó por alto, amén, las consecuencias de nuestra desobediencia, porque nosotros estábamos divorciados de su pacto y su ley. Ahora mira bien, quiero que leamos Mateo 26, amén, 27, y en el verso 26 en adelante, y prestemos atención. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Veamos al Cordero Pascual que fue sacrificado. Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Acuérdate bien en esto. Jesús no murió con un taparrabo como se ve en películas o en las imágenes, sino que murió en esa desnudo. Es decir, como el Señor llevó nuestra vergüenza para que nosotros podamos ser honorables. Sigamos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Acuérdate cómo era la preparación de la Pascua, ¿no? Con hierbas amargas. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, es decir, desde 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, es decir, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí,
Lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió a las 3 de la tarde. Muy bien, aquí hay algo que debemos puntualizar. Por ejemplo, el látigo romano mataba a más de uno, es decir, había diferentes látigos, como púas, con huesos en la punta, que terminaban arrancando toda la piel de la espalda a pedazos y se veía hasta parte del esqueleto. Por eso Isaías dice que no había hermosura en el rostro del siervo de Jehová, es decir, de Jesús. Y pocos lograban sobrevivir a esa tortura de látigo. El enemigo, el diablo, quería hacer de todo con tal de que Jesús no llegue a la cruz. Y después de que le hacen cargar a Jesús parte de la cruz hasta el monte de la calavera, es decir, hasta el Gólgota, es decir, notemos ahí la fortaleza de nuestro Señor en ese martirio, siendo que en su humanidad Jesús estaba pues médicamente débil. Pero después de latiguearle, lo desnudan, le ponen encima un manto que se pegó a su cuerpo, desde ponerle la corona de espinas, es decir, nota bien, después de azotarle, ponerle ahí toda la piel que se le salía. Imagínate después cuando le sacaron también para crucificarle todo ese manto, es decir, le ponen después la corona de espinas, le golpean la cabeza, es decir, encima de la corona. Imagínate el dolor de nuestro Señor. Le quitan el manto, es decir, que si había piel salida, esa llaga se hacía mucho más dolorosa, y eso solamente era el comienzo de la tortura. Venía la peor parte, la muerte que habían inventado los hombres, una muerte por crucifixión, es decir, una muerte lenta, una muerte humillante, dolorosa, que no se podía respirar, se llenaba de sangre los pulmones y se producía un tipo infarto. Pero mira, hay un propósito en todo este relato de Mateo, no se escapa ningún detalle. Hasta la posición donde estaba la cruz de Cristo, es decir, dice de ahí que estaba crucificado al centro, había un ladrón a su derecha y otro, dice, a la izquierda. Por eso Jesús estaba en el centro. Y, es decir, podían haber crucificado a miles, ¿verdad? Pero no era la primera vez que hacían esto los romanos. Pero ese día crucificaron solamente a 3. Y a Jesús lo colocaron en el centro. Eso significa que él era el más culpable de los 3. ¿Te imaginas? Esa es la costumbre romana, era poner al centro al cabecilla, al más culpable de entre los 3 en ese momento. Y el Padre había dado testimonio que Jesús era su Hijo amado, a quien tenía complacencia, a quien dijo a él, oíd. Pero miren ahí al Hijo que estaban crucificando. Y más o menos se calcula que a las 7 de la mañana le crucificaron y a las 3 de la tarde murió. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Te acuerdas cuando el Señor mismo decía, ni no me acordaré de tus pecados, por amor a mí mismo? Yo soy quien borro tus rebeliones, y nos amó hasta el fin. En Pascua fue sacrificado Jesús, el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso que Cristo es nuestra Pascua. Por eso ahora estamos en una fiesta continua, no solamente lo recordamos en una semana, sino todos los días. La ley, el santuario, los ritos, las ceremonias solo estaban representando algo que ahora podemos entender en el nuevo pacto. Y tristemente Israel no pudo entender que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro éxodo, nuestra liberación, nuestra salida. Por eso la palabra Pascua en hebreo es Pesach, que viene del verbo pasaré, pasar por alto, pasar sobre, pasar por encima, preservar, mostrar misericordia. Por eso que Dios ya no nos mira, pasa por alto, y a quien mira es el sacrificio perfecto del Hijo. Solamente ve la sangre del Cordero inmolado ahora en nuestras vidas, porque Jesús pagó las consecuencias que nos tocaba, porque todos nosotros estábamos divorciados de sus pactos, de su ley, y la maldición estaba sobre nosotros, pero gracias sean dadas a Él. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuimos comprados con su sangre, por lo que esa sangre, es decir, que en Egipto los hebreos pintaban los dinteles de sus puertas para que el ángel no los matara, así también nuestras vidas ya están cubiertas con la sangre de Cristo, por lo que Dios ve la sangre del Cordero perfecto en el propiciatorio y nos hace aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso está en Efesios 1, 6 al 7. Mira, en 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuánto valoramos el sacrificio perfecto? Es decir, a Cristo. Dice Jesús, es precioso para nosotros, pero para los que se pierden no lo es. En el libro de Hebreos se exhorta que solo el sacrificio de Cristo quita el pecado. Por eso que no podemos tomar por inmunda la sangre del pacto. La sangre de Cristo no es común. Por eso hay que entender el sacrificio de Jesús en la cruz para poder responder en adoración y no solamente hacer rituales o ritos que no se toma en cuenta a Dios. Por ejemplo, no comer carne, comer solo pescado, y lo digo con todo respeto, u otras costumbres también tanto judías como romanas. Entonces, Jesús pasó de este mundo al Padre y nos amó hasta el extremo, cumpliendo el propósito de ir hasta la cruz para darnos eterna redención, y por amor a su nombre nos ha perdonado todas nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. Nuestra Pascua es Cristo y la Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Por eso que debemos nosotros tener confianza en esa relación perfecta que ya Cristo nos puso con Dios, y podemos ahora entrar en el lugar santísimo, amén, y poder estar con Él. En Jeremías 31, 27 dice, haré un nuevo pacto, una reescritura, es decir, ya no hay una tabla de piedra, sino que nos puso, dice su ley, en nuestra mente, y dice en el corazón, y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, hay que atesorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús logró en esa muerte? Es decir, ¿qué se logró? Jesús, ¿qué logró? Por ejemplo, esa muerte es porque ahora Dios está satisfecho con esa muerte que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario. Mira, en Primera de Juan, ya vamos terminando, Primera de Juan 2:2 dice la palabra de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciatorio, por ejemplo, habla de una lámina de oro que estaba en el arca de la alianza, es decir, cubría esa arca de testimonio, también llamada así, y dentro de esa arca una caja cubierta de oro de 2 por 2 codos. Esa lámina era el propiciatorio, era llamada también el arca del propiciatorio. Y cuando Aarón, por ejemplo, como sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, en el lugar de la expiación tomaba la sangre ahí del cordero, amén, y lo llevaba al lugar santísimo y la derramaba sobre ese propiciatorio. Por eso que Jesús logró la expiación perfecta. Eso está en 2 Corintios 5:21, que Jesús no tenía pecado, pero ocupó nuestro lugar para que nosotros tomemos de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Esa sangre que derramaba sobre el propiciatorio. Por eso que el Padre ahora nos ve perfectos, justos, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Qué hermoso. Amén. Dios te ama, o mejor dicho, Dios no te ama porque dio a su Hijo porque te ama. El amor fue primero amó y luego dio. El amor es primero que la dádiva. Y vemos ahí que Jesús tomó nuestro pecado y ahora nos dio su justicia. Por eso que ahora Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. No puedes condenarte por lo que hayas hecho. No puedes permitir que el diablo te acuse, porque ya no nos acusa. Ya nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso que en Romanos 8, te animo a que lo leas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Aquel que nos justificó. Mira, y quiero terminar para leerlo, amén, para no dejarlo suelto esto, por favor. Y que el Señor te anime, te levante, amén, para que no vivamos derrotados ni tristes cuando pecamos, porque esta naturaleza, este hombre corruptible, esta carne, todavía vas a pecar
hasta que se vuelva incorruptible. Amén. Y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y este cuerpo sea como el de Cristo. Amén. Miren, ¿dónde estamos? Dice acá, y sabemos en el verso 28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y al que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica, nadie te puede acusar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya, gloria a Dios. Padre bueno, te agradecemos por tu palabra, Señor, que es una palabra, Señor, que nos aliente y nos anime, Señor amado, que en ti, Jesús, somos más que vencedores, porque tú, Señor, nos amaste primero. Gracias, Dios amado, por tu eterno amor. Gracias por esa muerte, Señor, en aquella cruz. Gracias, Señor amado, porque nos amaste hasta el fin. Y gracias, Dios amado, porque tu amor no cambia. Tú no cambias, eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y ahora en ese nuevo pacto, Señor, vivimos y descansamos, porque tú, Cristo, eres nuestra Pascua. Te agradecemos porque pasaste por alto todo lo que nos tocaba a nosotros por desobediencia, pero ahora tú, Jesús, fuiste aquel Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. Gracias por tu eterno amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.